buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a el estudio de esta mañana. Vamos a continuar estudiando el libro de Juan, el capítulo 5. Los versículos restantes que nos quedaron pendientes de la clase del estudio pasado. Recuerden que tuvimos un pequeño inconveniente y no pudimos terminar el capítulo, así que yo les animo en esta mañana a poder abrir sus Biblias en Juan capítulo 5 y a seguir estudiando los versículos que nos corresponde estudiar. Pero antes, vamos a orar, ¿les parece? Oramos. Dios, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos a través de este lugar, en este medio, a través de este medio, en este lugar. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das, Señor, la oportunidad, Señor, aún de poder reunirnos, Señor, y de poder estudiar tu palabra. Oramos, Dios, para que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Oramos, Dios, para que tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones. Tú conoces y sabes muy bien la condición en la cual cada uno se halla esta mañana, Señor. Oramos por todos aquellos que están padeciendo necesidades, por aquellos que están enfermos. Especialmente oramos esta mañana por la hija de nuestro hermano Claudio Barahona, Señor. Te pedimos por la paz, Señor. Que tú seas, Señor, fortaleciendo, guiando, ayudando en todo esto, Señor, en todo este proceso, Señor, de operación que tiene ella, Señor. Padre, la encomendamos a ti y pedimos, Dios, que tengas tu misericordia. Seas tú guardando, Señor, a esta niña, Señor, y también su familia, Dios. Seguimos orando por la recuperación de nuestro hermano Pablo Bravo, Señor, que tú le sustentes, le guíes, le ayudes. Y así, Señor, por cada una de nuestras necesidades oramos, Dios, y pedimos tu bendición esta mañana por la enseñanza fiel de tu palabra. Que nada ni nadie nos interrumpa, Señor, el estar conectados, atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Pedimos tu bendición por la enseñanza de tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces continuamos estudiando esta mañana los versículos pendientes, como les decía anteriormente. Recordemos que el contexto aquí es que los fariseos, ellos habían encontrado la fórmula precisa, exacta, para acusar al Señor Jesucristo, no solo de haber quebrantado el día de reposo, el día sábado, el día de reposo, en la cual ellos ritualmente y tradicionalmente ellos cumplían, sino que ahora los fariseos acusan al Señor de blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Jesús se hacía igual a Dios. Entonces aquí vemos nosotros que los fariseos tenían este propósito de poder ahora seguir al Señor Jesucristo. Y de hecho, siguen al Señor Jesucristo desde este momento hasta el final. Y este fue también una acusación grave que hicieron contra el Señor Jesucristo y lo que determinó también el juicio y la muerte por crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en este punto, aquí vemos que el Señor Jesucristo comprueba que Él es el Hijo de Dios. Él comprueba y da testimonio de que Él es Hijo de Dios por las señales, los milagros que había hecho con la gente necesitada. Específicamente, recuerden que Él había sanado a este paralítico que hacía 38 años estaba con esta grave enfermedad y estaba reunido ahí en el estanque de Betesda. Y el Señor Jesús lo sanó de una manera milagrosa. Por lo tanto, la gente, el judío común, se sorprendía de Jesucristo por su autoridad, por la enseñanza y por el poder que Él tenía para hacer estos milagros. Entonces, vamos a mirar a través de todo este evangelio, el evangelio según San Juan, que se va a repetir muchas veces la palabra que el Señor da vida. El Señor da vida eterna. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en algunos versículos que hemos visto hasta acá. Dice en Juan capítulo 5, versículo 21, haciendo un repaso. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 26 del mismo capítulo 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en el versículo 28 del capítulo 5,
Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí me quiero detener a explicar este punto, cuando Jesús dice, no se sorprenda, no se maraville, dice, no se maraville de esto, dice, porque va a venir la hora, dice, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús se está refiriendo aquí cuando dice de que va a llegar esta hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Se está refiriendo al momento cuando Jesús, recuerden, Jesús va a ser juzgado, Jesús va a ser sentenciado a muerte, Jesús va a morir, lo van a crucificar, Jesús va a morir, literalmente Jesús va a morir. A Jesús lo van a sepultar en esta tumba que fue prestada por José de Arimatea, que lo vamos a mirar en su momento cuando lleguemos ahí. Pero también Jesús va a resucitar. Jesús va a resucitar. Al tercer día Jesús va a resucitar. Pero en ese intertanto en que Jesús murió y Jesús estuvo sepultado, estuvo encerrado en esa tumba, labrada en la piedra, dice la Biblia que Jesús descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. Y Jesús habló a los espíritus que estaban encarcelados en ese lugar. Los espíritus que estaban encarcelados en ese lugar son los espíritus que estaban ahí, son las personas que estaban en el seno de Abraham, porque recuerde esto, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el hombre cuando moría en fe, es decir, todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que murieron, ellos fueron al seno de Abraham, ellos estuvieron en el seno de Abraham, un lugar donde nadie sabe, pero la Biblia según lo describe que está en las partes más bajas de la tierra, dice. Y estos espíritus se encuentran en ese lugar, dice, en el seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús dice aquí en Juan capítulo 5, versículo 28, está hablando a modo de profecía de lo que va a suceder con su muerte. Dice, no se maravillen de esto, dice. Juan capítulo 5, 28, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora. ¿A qué hora se está refiriendo? A esta hora que estamos hablando aquí. Cuando Jesús estuvo sepultado, Jesús va a descender a estos lugares, dice. Cuando todos, dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando todos los que están en el seno de Abraham, dice, van a oír su voz. Ahora, hay un hecho importante aquí que debemos también destacar. En el seno de Abraham, en ese lugar, antes de la muerte de Jesucristo, donde iban todos los muertos ahí, en el seno de Abraham estaba dividido por un abismo. Estaba dividido por un abismo. Los que murieron creyendo en Dios están en el lado de Abraham. Los que murieron siendo incrédulos, en pecado, sin reconocer a Dios, sin tener temor de Dios, sin creer en Él, murieron, quedaron, digamos, en el lugar de tormento, en el lugar de tormento. Ahora, uno podría decir y uno podría pensar, bueno, ¿y cómo usted está tan seguro de esto? ¿Cómo usted puede dar con tanta fe y con tanta confianza de que esto fue así, de que esto es así? ¿De dónde saca esa información? Simple, pues, mi hermano, simple. Porque en Lucas, en el capítulo 16, desde el versículo 19 al versículo 31, anótelo por favor, anótelo ahí en sus apuntes. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Primero, Jesús está dando esta información. Jesús está hablando de esta situación que ocurrió en aquel momento, en donde se llama la historia aquí que está contando Jesús, la historia del rico y Lázaro. Y en esa historia aparece mencionado este lugar. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros de esto? Porque Jesús es quien está dando esta información. Es Jesús. Y recuerden que Jesús es Dios, por lo tanto, es veraz. Esto es real. El infierno, el seno de Abraham, el Seol, como quiera llamarlo, como aparece ahí en la Escritura, es real. Es completamente real porque Jesús está dando esta información. Entonces, ahí en el seno de Abraham, cuando el rico y Lázaro fueron a ese lugar después de muerto, ellos fueron a ese lugar, dice,
El hombre rico dice que tiene un diálogo, aparece aquí en esta cita bíblica que le acabo de mencionar, que usted lo puede leer en su casa con detenimiento, con detalle. Y ahí en ese lugar dice, el hombre rico tiene este diálogo con Abraham, donde le dice: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro, envíes a uno de tus siervos para que moje la punta de su dedo, dice, en agua y la ponga en mi boca porque estoy pereciendo de sed. Eso es lo que está diciendo. O sea, el Señor Jesucristo está describiendo a través de esta historia la condición miserable que se encuentra este hombre rico. Es la condición miserable y terrible, donde está sintiendo el constante dolor, está sintiendo esta necesidad de sed, dice, tiene sed. Está también recordando los momentos que tuvo para arrepentirse y también está recordando el tiempo y la urgencia, porque este hombre rico tiene la urgencia de que su familia no vaya a ese lugar. Por lo tanto, le pide a Abraham que le dé el permiso para poder ir y avisar a su familia, para que su familia no llegue a ese lugar. Abraham no podía hacer eso, pero lo que yo quiero rescatar es que el rico tiene sus 5 sentidos, dice, intactos. Recuerda, tiene necesidad, está padeciendo dolor, tiene sus 5 sentidos, es decir, está en constante necesidad. Entonces, volviendo al punto aquí de lo que está diciendo Jesucristo en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28, y dice, no os maravilléis, dice, no se sorprenda de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Resulta que el versículo 29 del capítulo 5, el Señor Jesucristo dice que cuando Él descienda a ese lugar, dice que el Señor va a juzgar, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, Jesús, cuando Él murió, lo que para nosotros es historia, pero aquí en este punto de Juan capítulo 5, para el fariseo es una información superficial que no la entendía, pero para nosotros es historia ya, esto fue real. Jesús, cuando murió, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, y Jesús llega al seno de Abraham, dice, y llevó cautiva la cautividad, que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice, si no mal recuerdo. Llevó cautiva la cautividad, dice, es decir, que tomó a todos los que estaban del lado de Abraham, es decir, a los que venían de Abraham, Isaac, Jacob, a todos ellos, los toma, dice, y los lleva al tercer cielo, al paraíso, dice. Y los que quedaron en el abismo, o los que quedaron en el lugar, en el otro lado, en el lugar de tormento, ellos están ahí, dice, y van a ser juzgados, dice. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, van a estar con Cristo en la eternidad. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, es terrible, hermanos, es terrible lo que les espera a todos aquellos que, conociendo la verdad de Dios, se mantienen en su orgullo, soberbia, y no quieren reconocer a Dios, si no se arrepienten, porque todavía ellos tienen la oportunidad de poder arrepentirse. Ahora, entonces Jesús, no sé si me entiendes, se está refiriendo a este tiempo. Va a llegar la hora, va a llegar el momento, esa hora ya llegó. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo se cumplió esa hora de la cual Jesús estaba hablando aquí en vida? ¿Cuál fue la hora? Cuando Él murió. Cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cuando Él fue sepultado y cuando Él resucitó. Él descendió, Él fue al seno de Abraham y llevó a todos aquellos que murieron con fe, en fe, creyendo en Dios, y se los llevó al tercer cielo, y los demás quedaron ahí. Va a llegar el momento en que Jesús va a venir a la tierra. Él va a venir a la tierra, dice, por segunda vez, y Él va a juzgar. Pero antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra, Jesús va a llevar a su iglesia. Jesús va a guardar a su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Todos los que hemos creído por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante, hermanos, que podamos
considerar esta mañana esta enseñanza que Dios nos da de advertencia. Y es la misma enseñanza que Jesús le da también a los discípulos. Y le da también a estos fariseos. Porque Jesús está hablando a los fariseos para que ellos pudieran considerar, reflexionar, recapacitar y cambiar su actitud, pero no lo hicieron. Sigamos leyendo en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús enseña aquí en estos versículos dos verdades que son fundamentales y que son muy prácticas a considerar. Número uno, Él dice que depende del Padre Celestial en todo. O sea, que Jesús no puede hacer nada por sí mismo, nada, porque hay una dependencia, porque hay una sumisión, porque Jesús es humilde, porque Jesús está mostrando su humildad y Jesús está mostrando también su obediencia al Padre. Cuando Él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Cuando dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, está hablando que Jesús se somete, fue humilde y obediente a su Padre. Algo que nosotros como cristianos debemos siempre aprender y entender. Un cristiano se caracteriza por ser un cristiano que se somete a la voluntad de Dios, se somete a las autoridades puestas por Dios. Es un cristiano humilde y es un cristiano obediente. Características fundamentales que debe existir en la vida del creyente. Número dos, Jesús también aquí pone por testigo a su Padre Celestial. Lo pone por testigo quien Él da. Dice, el Padre Celestial da un testimonio veraz de Jesús. ¿Cuándo el Padre Celestial dio este testimonio de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Recuerda usted ese momento cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en agua? Y la voz del cielo que decía del Padre decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí el Padre Celestial está dando testimonio de que Jesús es su Hijo. Este es, dice, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, también Jesús está diciendo aquí: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. No solo se refiere al Padre Celestial como testimonio veraz, importante, sino que también se está refiriendo al testimonio que Juan el Bautista dio de él. ¿Cuál fue el testimonio que Juan el Bautista dio de él? ¿Qué testimonio Juan el Bautista dio de él? Cuando los fariseos crearon una comisión investigadora para ir y empezar a preguntar e investigar a Juan el Bautista, Juan el Bautista dice que él no era el Cristo cuando le preguntan. Porque resulta que los fariseos, cuando Juan el Bautista empezó a realizar su ministerio, los fariseos se hicieron una expectativa de Juan el Bautista. Se hicieron una expectativa preguntándose todos ellos si realmente Juan el Bautista era el Cristo, era el Mesías. Así que ellos siempre se estaban preguntando en sus corazones si acaso Juan realmente era el Cristo, el ungido de Dios. Y van y le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y Juan dice: yo la verdad, dice, los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Pero ¿saben qué les dice? Viene uno que es más poderoso que yo, de quien yo, dice, no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él que es más poderoso que yo y que es superior a mí, dice Juan, Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. ¿De quién estaba dando testimonio Juan el Bautista y a los fariseos? ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? ¿De quién? De Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús dice claramente aquí, le dice a los fariseos: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, se refiere al Padre Celestial cuando le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y también se refiere al testimonio de Juan el Bautista cuando dice: ¿saben qué? Hay otro que es superior a mí, que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Está hablando de Jesucristo.
Entonces los fariseos aquí en particular, ellos tenían más que evidencia suficiente, argumento suficiente para creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero sin embargo, los fariseos no querían creer en Cristo, no querían creer en Cristo. Vamos a mirar aquí. Porque los fariseos también respetaban y respetaron mucho a Juan el Bautista, lo respetaron y ellos se hicieron esta expectativa, pero se dieron cuenta que Juan el Bautista no era el Cristo. Entonces, luego dice aquí Jesús hablando a los discípulos y a los fariseos, perdón, dice aquí el capítulo 5, versículo 33, dice lo siguiente, perdón, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, lo que acabo de mencionar. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, Jesús les está diciendo aquí, ustedes enviaron una comisión investigadora para mirar y ver si realmente Juan era el Cristo, y se dieron cuenta que Juan no era el Cristo. Pero quiero decirles algo, dice Jesucristo aquí. Quiero que ustedes tengan claro una cosa, dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, es decir, la opinión de los hombres hacia mi persona, la verdad, en el buen sentido. Jesús dijo, no me interesa, no me hace mayor ni menor, la verdad es que no me interesa. Pero yo dice Jesús aquí, pero yo les digo esto del testimonio que Juan el Bautista dio de mí, simplemente para que ustedes sean salvos, para que ustedes consideren la evidencia de Juan, la evidencia que Juan dio, el testimonio que Juan dio, y así como ustedes respetaban a Juan, ustedes también puedan considerar el mensaje que Juan les dio y el testimonio que Juan dio de mí, dice Jesús aquí. Considérenlo, porque eso a ustedes les puede dar la salvación. Eso les está diciendo aquí. Y recuerden esto, que Juan era una persona que ardía con su pasión, con convicción. Él hablaba y él daba testimonio y él se emocionaba y con pasión él hablaba la verdad, y la verdad de Dios que muchas veces confrontaba a las personas y alumbraba su testimonio, su vida, su consagración. Hablaba mucho de él, por tanto llegaron ustedes a estar contentos y felices y se regocijaron en su luz pensando que él era el Cristo. Pues déjeme decirle, dice Jesús aquí, Juan hablaba de mí, dice Jesús aquí. Ahora, el mensaje de Juan siempre llevaba este punto, y hablaba de Cristo, y hablaba de Jesús. Cuando dice aquí, en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 23, acerca de Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién está hablando ahí? Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, por favor. Subraye eso. Juan el Bautista se refirió a Jesús como Señor. Como el Señor. Entonces Juan el Bautista decía que Jesús es el Señor. Luego Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios, dice. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo se refirió a Jesús como el Señor, se refirió también a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y número 3, Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Hijo de Dios. En el capítulo 1 de Juan, versículo 34, dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He dado testimonio, dice, de que ¿quién? Jesús es el Hijo de Dios. O sea,
Juan está diciendo aquí, cuando los fariseos se entrevistaron con él, Juan le está diciendo aquí, ¿sabes qué? Jesús es el Señor. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. O sea, los fariseos entonces tenían argumentos suficientes, tenían pruebas suficientes para creer que realmente Jesús es Dios, el Cordero de Dios, el Cristo, el que los profetas del Antiguo Testamento mencionaron y está presente ante ellos. Pero los fariseos no quisieron creer en Cristo. ¿Por qué razón los fariseos no quisieron creer en Cristo? ¿Cuál fue la razón? La razón fue simplemente soberbia y orgullo. No hay otra razón. No quisieron reconocer a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una opinión de Jesús como el hijo del carpintero de una manera despectiva. Porque los fariseos tenían una opinión de Jesús como un bastardo porque lo llamaban el hijo de María. Entonces, ¿cómo Jesús iba a ser el Mesías, el Cristo? Entonces esa es la razón. Teniendo la evidencia, no creían en Cristo Jesús. Ahora, Jesús también aquí menciona el ministerio de Juan, que el ministerio de Juan fue próspero. De hecho, el mismo Jesús elogia a Juan el Bautista diciendo que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Su ministerio duró 6 meses aproximado. El ministerio de Juan el Bautista, pero fue potente, fue poderoso. ¿Por qué fue potente y poderoso? Porque Juan el Bautista fue un hombre obediente. Porque Juan el Bautista fue un hombre que se consagró a Dios. Porque Juan el Bautista habló verdad en amor. Porque Juan el Bautista habló verdad confrontacional. Porque Juan el Bautista fue un hombre que se sometió a la voluntad de Dios e hizo la voluntad de Dios y eso le costó su vida. Juan el Bautista fue un hombre humilde, que es el punto importante de su vida. Cuando vinieron los discípulos de Juan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Jesús está hablando y Jesús parece que es superior a ti. Y Juan el Bautista dice, mientras él estaba en la cárcel, dice, es necesario que él crezca y yo disminuya. Una actitud de humildad que había en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre poderoso que remecía las conciencias de los fariseos. Remecía la conciencia de los fariseos, del judío en particular, porque si me acompaña por un momento ahí en Lucas en el capítulo 3, en el versículo 10, Lucas en el capítulo 3, en el versículo 10, la predicación de Juan el Bautista llegaba al corazón de las personas a tal punto que las personas quedaban maravilladas, pero también quedaban muy compungidas en sus corazones. A tal punto que iban y le preguntaban a Juan qué debían hacer. Después que escuchaban el mensaje, las personas quedaban tan compungidas en su corazón que le preguntaban a Juan, maestro, ¿y qué debemos hacer? Ahí en Lucas capítulo 3, versículo 10, vemos aquí que Lucas destaca que habían 3 tipos de personas que se acercaron a Juan el Bautista para preguntarle qué debían hacer. ¿Quiénes eran estos 3 tipos de personas? Posiblemente eran los fariseos, los judíos, segundo eran los soldados, tercero los publicanos. O en este orden, perdón, los publicanos y después los soldados. Mira lo que dice aquí, Lucas capítulo 3, versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando escuchaban el mensaje de Juan el Bautista. Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo. Comparta, comparta. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, pero para ser bautizados en que para arrepentimiento, para perdón de pecados se bautizaban ellos y después le decían, maestro, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué les dice Juan el Bautista? No exijan más de lo que les está ordenado. No lucren con la gente, no engañen a la gente, no abusen de la gente. Cobren lo que la ley les señala, lo justo. Tercero, le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Después que se bautizaban para perdón de pecado, ¿qué vamos a hacer? Juan el Bautista les decía, ¿saben qué? Dice, no extorsionen a la gente, no amenacen a la gente, no calumnien a la gente para ganar un poco más de dinero, sino que dice, estén contentos con su sueldo, estén contentos con su salario. Entonces el ministerio de Juan el Bautista fue próspero,
pues el ministerio de Jesucristo fue aún mayor que el ministerio de Juan el Bautista. Así que Jesús estaba en lo cierto cuando les dice que el pueblo de Israel se había regocijado por un tiempo, pues ahora debían regocijarse mucho más, porque el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, estaba entre ellos, estaba con ellos, habitando con ellos, haciendo milagros, mostrando evidencias de que es el Cristo. Pero el fariseo no lo entendió. Juan capítulo 5, versículo 36, Jesús continúa hablando y enseñando y diciendo lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, pone sus credenciales. Jesús dice, entonces dice, yo he hecho mayores obras que las de Juan. Si ustedes habían respetado a Juan y se habían hecho una expectativa que podía ser el Cristo, el ungido, se dieron cuenta que no lo era, pues yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y yo hago obras mayores que las de Juan el Bautista. O sea, aquí en el versículo 36 podemos ver de que Jesús está llevando la reflexión personal al fariseo, al que estaba ahí discutiendo con Jesús. Lo lleva a esa reflexión personal y lo lleva de la siguiente manera, de que Jesús está diciendo, recuerden, acabo de hacer un milagro, dice. Acabo de sanar a un hombre paralítico que hacía 38 años que estaba en esa condición, y fue evidente a todos ustedes de que él fue sano. Por tanto, he hecho obras mayores, dice, mayores que Juan el Bautista. Entonces, con toda esa evidencia, los fariseos simplemente no quisieron reconocer al Mesías. Ahora, la pregunta es, teniendo tanta evidencia, tanto milagro, tanto argumento de que Jesús fue superior a Juan el Bautista, ¿cuál era la razón entonces de por qué el fariseo, cuál era el problema de por qué el fariseo y el judío no creían en Cristo Jesús? Porque miren el contexto, el judío, el fariseo mayormente esperaba al Mesías, a un Mesías libertador, a un Mesías que viniera y utilizara su poder de milagros para liberar a la nación de Israel de la opresión romana. Lo que los fariseos pensaban y creían que el Mesías iba a venir, pero con un amplio poder militar y político, y lo iba a usar para destruir a sus opresores. E iba a usar ese poder para poner al pueblo de Israel por sobre el mundo, haciendo de Israel una nación, un imperio, por decirlo así, que gobernara todo el mundo. Ese era el pensamiento que tenía el judío común, especialmente el fariseo. Entonces, cuando vieron a Jesús, hijo de un carpintero, enseñando con sabiduría, con autoridad, con poder, haciendo prodigios y milagros, no les cabía en su cabeza que podría ser el Mesías, porque ellos no esperaban a ese Mesías. ¿Entiende? Ellos no esperaban a un Mesías compasivo con la gente, a un Mesías que hiciera milagros en gente inmunda, por decirlo así, porque recuerden ustedes que también los judíos discriminaban a los leprosos, en fin, a los gentiles. Y Jesús, ¿a quién sanó? A los leprosos, a los gentiles, a los inmundos que eran decretados. Entonces, para el fariseo, la verdad es que no le calzaba en su mente, no encajaba en su mente por qué Jesús, el Mesías, si era el Mesías, tenía tanto amor y compasión con la gente que tenía necesidad. No les encajaba eso en su mente. Esa fue la razón de por qué el fariseo no creyó en Cristo como el Mesías. Y no lo entendieron. No lo entendieron. Hasta el final no lo entendieron. Y por esa razón también acusaron a Jesús de ser blasfemo, de ser un blasfemo. Entonces fue terrible el orgullo, la arrogancia, el no ser,
sumiso para poder recibir esta enseñanza. Terrible el orgullo, hermanos. Por eso la Biblia cataloga el orgullo como un punto principal para que el hombre se pueda destruir. Dice, antes del quebrantamiento, dice, que viene antes del quebrantamiento, antes de la caída, viene la altivez de espíritu, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Y eso fue lo que Jesús enseñó. Lo contrario a la soberbia, lo contrario a la arrogancia, la humildad, la sumisión, la obediencia al Padre Celestial. Pero eso el fariseo no lo entendía. Versículo 37 de Juan capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. ¿De qué manera el fariseo común, el estudioso, se podía dar cuenta de que el Padre Celestial existía y de que el Padre Celestial había enviado al Hijo y de que el Padre Celestial había dado testimonio de Jesús? Si ellos nunca habían oído su voz audible, por ejemplo, ni tampoco ellos, los fariseos, habían visto el aspecto físico, ¿cómo entonces ellos podían saber de que el Padre Celestial estaba dando testimonio de Jesús? ¿Cómo ellos podían conocer al Padre Celestial? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Ellos eran estudiosos de las Escrituras, por lo tanto, ellos podían comprobar, por ejemplo, cómo el Padre Celestial estaba dando testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento, a través de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué escribieron de quién? Escribieron de Jesús, hablaron de Jesús. Por ejemplo, una de las pruebas más claras que Jesús les hace ver a los fariseos, usando el Antiguo Testamento, usando un escrito del profeta Isaías, ahí había una prueba clarísima de que Jesús era el Mesías. Pero aún así no creyeron. ¿Cuándo ocurrió este momento? En una oportunidad Jesús entró a la sinagoga. Jesús entra a la sinagoga y se le da una porción a leer. Y justo curiosamente correspondía a una porción del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Isaías. Y Jesús dice en Lucas, si quiere acompañarme a corroborar esta enseñanza, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice ahí. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿quién? Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La porción de las Escrituras que Jesús está señalando aquí se encuentra en Isaías, capítulo 61, del versículo 1 en adelante. Esa es la porción que Jesús leyó aquí. Entonces, cuando Jesús leyó con tanta autoridad, con tanta convicción, con tanto poder, eso atrajo la mirada, eso atrajo la atención. Yo creo que se puso un silencio sepulcral ahí en la sinagoga, porque estaban todos sorprendidos, estaban todos impactados por la forma en que Jesús leyó esta porción, porque Jesús leyó esta porción empoderado, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando las miradas se dirigieron a él como queriendo decir, qué impactante, qué maravilloso. Y
Jesús, sobre la misma, les dice, ¿saben? Les dice, hoy, ante ustedes, hoy, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba podían ver los fariseos? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y otra de las pruebas también clarísimas es cuando, ya lo dijimos anteriormente, cuando fue bautizado en agua y Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces los fariseos estaban conscientes de que Jesús era el Cristo, pero no lo querían reconocer. Ellos estudiaban las Escrituras, pero ellos estudiaban las Escrituras, ¿saben con qué propósito y con qué fin? Con el propósito y fin de usar las Escrituras como medio para su propia jactancia. Porque a los fariseos les encantaba, a muchos de ellos les encantaba que la gente los llamara en las plazas y en las calles el maestro, el rabí. A los fariseos les encantaba tomar los primeros lugares en la sinagoga, en los asientos, los primeros lugares para mostrar a la gente que ellos eran líderes, que ellos estaban en un estándar superior a la gente. Por lo tanto, ellos estudiaban las Escrituras con este propósito, de obtener conocimiento y también de refutar, de crear argumentos para sus propias interpretaciones. Por esa razón Jesús les aconseja y les dice aquí en el capítulo 5, versículo 39, les dice, escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando Jesús les dice aquí que escudriñara las Escrituras, Jesús está reconociendo el trabajo de estos líderes religiosos. ¿Cuál era el trabajo de estos líderes religiosos? Estudiaban las Escrituras. Estudiaban las Escrituras. Y ellos estudiaban las Escrituras porque amaban las Escrituras, porque valoraban los escritos del Antiguo Testamento. Ellos estudiaban en la forma práctica. ¿Cómo lo hacían? Ellos estudiaban, meditaban, memorizaban las Escrituras. Siempre estaban pensando en las Escrituras. Y siempre ellos decían que en la Escritura ellos hallaban la vida eterna. Y por eso Jesús les dice, ¿saben qué? A ustedes les falta investigar en profundidad con una mente abierta, sin prejuicio. Eso le está diciendo cuando dice escudriñar las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna, sí. ¿Y por qué a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna? Porque ellos estaban conscientes de que a través de las Escrituras Dios se les revelaba a ellos. Entonces decía, Dios es maravilloso y nosotros tenemos la vida eterna totalmente asegurada. Jesús les dice, ¿sabe qué? Estudien sin prejuicio, estudien con una mente abierta. Porque los fariseos estudiaban las Escrituras, memorizaban, meditaban, las citaban, pero simplemente para apoyar sus propias interpretaciones. Es decir, que las Escrituras las condicionaban. El estudio de la palabra de Dios la condicionaban a su propio egoísmo, a su propia necesidad. A ellos les interesaba mantener su postura religiosa ante la gente y argumentar sus interpretaciones usando las Escrituras, porque ellos tenían sus propias opiniones de Dios. De hecho, ellos decían y ellos se consideraban que ellos ya estaban en la vida eterna. Y cuando Jesús dijo, no. Jesús dijo, para pertenecer o para estar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y eso les provocó un escozor a ellos terrible. Entonces, cuando Jesús le dice escudriñen las Escrituras, le está diciendo, investiguen, indaguen con sinceridad, estudien la Biblia sin prejuicio, lo que dice realmente la palabra de Dios. Y si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta, en poco tiempo se van a dar cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí como el Mesías. Entonces, teniendo toda esa evidencia, los fariseos la verdad es que no querían reconocer. Si no querían reconocer, nos estaban acercando a Dios. No querían acercarse a Dios. Querían seguir en esclavitud. Querían seguir en la esclavitud de la tradición, de la religión, del legalismo. ¿Cuánta gente hay así hoy día
que quiere seguir la tradición de la religión, del legalismo. Es terrible. Sigamos leyendo, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús no quería ningún tipo de adulación porque los fariseos eran muy aduladores. Cuando ellos querían conseguir algo, cualquier cosa, y no lo podían hacer de la mejor manera, de la manera legal, ellos usaban una estrategia. ¿Qué estrategia usaban ellos? La adulación. ¿Cómo usaban la adulación? Ellos, cuando adulaban a una persona, ¿de qué manera lo hacían? Fomentando el orgullo del hombre. Cuando ellos fomentaban y enaltecían el orgullo del hombre, las apariencias, que tú eres bonito, que tú eres mejor, que tú eres estudioso, que tú eres el mejor de los mejores. De hecho, esa estrategia la usaron con Jesús cuando en una oportunidad vienen los fariseos y le dicen a Jesús: Maestro, tú que todo lo sabes, y tú que tienes temor, y adulan al maestro, dice, y le pasan una moneda, dice: ¿a quién debemos dar tributo? Dice, ¿a quién debemos dar tributo? Lo querían pillar, pero mira cómo la estrategia que usan. Dicen: Maestro, tú que todo lo sabes y tú que lo enseñas de una manera y que tú no... Empiezan a adular al Señor Jesucristo. ¿A quién debemos dar tributo? Y venían con una doble intención. Y Jesús, captando el corazón de ellos, le dice: pásenme una moneda. ¿De quién es el rostro que está aquí? De César, es de César. Entonces Jesús dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no se dejaba llevar por estos hombres. Entonces estos hombres usaban este tipo de cosas. Jesús dice: ¿saben qué? Dice: yo no recibo la gloria de los hombres. Es más, le dice: yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia, del Antiguo Testamento, de los antiguos escritos, pero ustedes no tienen amor en su corazón, no tienen amor de Dios en sus corazones. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese van a recibir. Hay dos cosas importantes que vemos aquí en esta enseñanza. Número uno, cuando estudiamos la palabra de Dios provoca y hace un cambio. Provoca un cambio, un proceso de cambio en nuestras vidas. Nos da el amor de Dios. Entendemos el amor de Dios, la gracia, la misericordia, la guardamos en nuestro corazón y también la aplicamos. Y también la compartimos y también extendemos esta gracia de Dios. Amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Los fariseos decían amar a Dios, pero odiaban al prójimo, porque eran egoístas, porque eran orgullosos y porque eran soberbios. Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes no tienen amor de Dios. Estudian la Biblia, estudian el Antiguo Testamento, pero ustedes no tienen amor de Dios. Yo he venido, dijo Jesús, en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero va a venir otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir. ¿Y saben por qué van a recibir a ese que viene en su propio nombre? Porque ese que viene en su propio nombre los va a adular. Los que a ustedes les gusta, eso les van a hacer a ustedes. Les va a adular. Les va a palmotear la espalda. Los va a honrar. Y ustedes se van a sentir contentos y felices. Pero después los va a engañar. ¿De quién está hablando Jesús ahí? Está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Entonces, Jesús está enseñando aquí una verdad que se ha demostrado en el mundo. ¿Cuál es la verdad que se ha demostrado en el mundo, en el hombre? Si nosotros rechazamos lo verdadero, vamos a terminar creyendo y aceptando lo falso. Si rechazamos, ¿qué? Lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos rechazar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos rechazar lo verdadero? No creyendo en ella. No creyendo en ella simplemente. No estudiando, porque hay muchos estudiosos, pero hay una diferencia entre estudiar la palabra de Dios y creer en ella y ponerla en práctica. No sacamos nada con estudiar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica, si no la vivimos, si no la aplicamos. ¿De qué manera se puede aplicar la palabra de Dios creyendo en ella y dejando que el amor de Dios inunde nuestro corazón? Y ese amor de Dios que inunda nuestro corazón es un amor lleno de gracia, de misericordia, es un amor que se somete a Dios y rinde cuentas a Dios por amor a Él y ama al prójimo, independiente como sea el prójimo, ama al prójimo, honra al prójimo y lo ama como a sí mismo. Ese es el verdadero amor de Dios. Eso es aplicar la palabra de Dios. Eso es aplicar y demostrar que realmente creemos en lo verdadero. Pero si lo rechazamos, vamos a terminar creyendo y aceptando la mentira, lo falso, lo que vemos solamente. No tenemos que ser de esa manera, tenemos que tener cuidado
de no caer en ese tipo de cosas. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ay, ¿quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús los está desafiando y le está diciendo aquí a los fariseos, ¿sabes qué? Yo no los voy a acusar a ustedes, yo no los voy a condenar a ustedes. Ustedes ya tienen quien les va a acusar. ¿Sabe quién les va a acusar? Moisés. Porque ustedes tienen esperanza en la ley. A eso se está refiriendo, a los escritos de Moisés. Ustedes tienen esa esperanza en la ley. ¿Sabe por qué tienen la esperanza en la ley? Porque ustedes están en el engaño, que ustedes cumplieron la ley. Amigos, la ley no se cumple. Pero ellos pensaron que cumplían la ley. Al cumplir las interpretaciones de la ley, pensaban que estaban bien con Dios. Estaban equivocados. La ley simplemente es para mostrar lo pecaminoso que somos. La ley es simplemente para mostrar que por nuestro propio esfuerzo no nos podemos acercar a Dios, sino por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el fariseo aquí va a ser acusado delante de Dios por la ley de Moisés, en quien tenían la esperanza. Porque si ustedes hubiesen no solamente tenido el conocimiento de la ley, sino si ustedes hubiesen creído lo que Moisés había escrito, ustedes me creerían a mí, porque de mí habló Moisés. Prueba número 1 de que Moisés habló de Cristo, una de las tantas pruebas significativas que Moisés habló de Jesucristo. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también padezca por todos nosotros. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús les dice, si ustedes hubiesen creído a los escritos de Moisés, me habrían creído a mí, dijo Jesús, porque Moisés habló de mí. Jesús les habla al corazón como en esta mañana también nos habla a nosotros al corazón. ¿Crees tú en Cristo Jesús? Si crees en Cristo Jesús, pones en práctica entonces tu fe en Él. Aplicas esa fe, y no solo la fe, sino de qué manera tú aplicas esa fe. De qué manera tú puedes mostrar de que tú crees en Cristo Jesús. Simple, en tu actitud, en tu servicio, en tu rendición, en tu entrega a Dios, en tu anhelo, deseo, pasión por Dios, de buscarle a Él, de estar con tus 5 sentidos pendiente a lo que Dios quiere hacer de tu vida, de cada uno. En conclusión, vemos aquí 3 enseñanzas fundamentales para concluir esta mañana. Número 1, hermanos míos, la enseñanza que nosotros debemos mirar y ver aquí como advertencia más bien es que la tradición y la costumbre de la religión no permite que veamos a Cristo como Dios, con autoridad y poder. ¿Qué? La tradición, la costumbre, la religión. Nosotros tenemos prejuicios en nuestra mente. Esos prejuicios no nos dejan ver la obra de Dios. No nos dejan ver ni someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Eso hay que decirlo, hermano. Y es triste que suceda en este tiempo. Decimos que amamos a Dios, pero no respetamos a tal o cual persona que Dios ha puesto por sobre nosotros. Y como no lo respetamos, no le rendimos cuenta y hacemos lo que bien nos parece. Y pensamos como los fariseos que estamos en el camino correcto. Estamos equivocados, hermanos, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu Santo limpie y quite todos esos prejuicios religiosos, legalistas, nocivos que nos van destruyendo y nos van alejando de Dios cada vez más. Número 2, la tradición y la costumbre de la religión, como tenían estos fariseos tan arraigados en sus vidas, muchas veces, como estos fariseos, nos obliga a vivir de apariencias espirituales, mostrando que somos espirituales, pero si yo soy espiritual, pero si yo leo la Biblia, pero si yo comparto, pero su vida dice totalmente lo contrario. Porque nuestro corazón, hermanos míos, como estos fariseos, está lleno de incredulidad.
Y cuando un corazón es incrédulo, también ese corazón está expuesto al odio, al aborrecimiento. ¿Y por qué? Porque no creemos en Dios. Hermanos, si nosotros no creemos en Dios es simple, aborrecemos al prójimo. Por eso es importante creer en Dios, amar a Dios, creer en Dios con nuestra mente, mi corazón, mi vida. Porque si yo amo a Dios, voy a estar libre de prejuicio. Y si yo amo a Dios, por ende, voy a amar a mi prójimo. ¿De qué manera amo a mi prójimo? Simple, sometiéndome, sirviendo. Eso es lo que me enseñó Jesucristo. Haya pues en vosotros, dijo Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. La demostración de un hombre que ama a Dios es justamente ese sometimiento. Y número 3, hermanos míos, en esta iglesia nosotros estudiamos la palabra de Dios. Pero es importante que tú estudies la palabra de Dios con interés, con anhelo, sin prejuicio, con una mente limpia y transparente, para que así la palabra de Dios pueda limpiar mi mente, pueda purificar mi vida, pueda purificar mi corazón. Y cuando la palabra de Dios y su Espíritu Santo haga ese proceso de purificación, de limpieza espiritual, mi mente, mi corazón, mi vida, mis ojos, mis oídos, todo, entonces lo que Dios va a poner en ese corazón, ¿sabe lo que va a ser? Va a ser una pasión por predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Con qué respaldo? Con mi testimonio. Ese es el punto importante, hermanos. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son aquellos que voluntariamente buscan la voluntad perfecta de Dios y no se conforman a este siglo, sino que siempre están renovando su mente por medio y a través de la palabra de Dios. Hermanos míos, en conclusión, Jesús nos enseña, nuestro Señor Jesucristo en esta mañana nos enseña que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero debemos hacer algo importante o examinar y reflexionar esta mañana en nuestro corazón. ¿Qué? Si tenemos la convicción de que realmente somos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿le has recibido tú a Cristo Jesús en tu corazón por fe? Entonces dice, a los que creen en su nombre, no solo lo recibieron, sino a los que creen en su nombre. ¿Crees tú en el nombre de Jesucristo, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? Por consiguiente dice, les dio potestad, les dio esa autoridad, los inscribió en la libreta, ahí. Les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Tienes la convicción de ser hijo de Dios? Entonces lo estás demostrando con tu testimonio, con tu vida, con lo que Dios ha hecho en ti. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que podamos reflexionar en esto. No sigamos viviendo de apariencia. Si hay alguien que en su mente tiene prejuicios, y esos prejuicios se da cuenta que lo están separando de Dios, es necesario que venga Cristo esta mañana y le pida a Dios y confiese sus pecados. Dios, limpia mi mente, saca estos prejuicios religiosos que tengo. Porque usted se da cuenta que no está en paz. Usted se da cuenta que está viviendo en una aflicción. Pues deje que el Espíritu Santo lo pueda liberar esta mañana, perdonar sus pecados y que usted realmente pueda disfrutar esta libertad en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Dios nos ha llamado a sumisión, a estar bajo su señorío. Y el estar bajo el señorío de Cristo nos hace libres y dependientes del 100% en todo. Dios les bendiga, hermanos míos, que tengan una muy buena tarde, que Dios guarde sus vidas y nos volvemos a encontrar mañana los varones a las 20 horas en nuestro estudio de el Evangelio según San Marcos. Dios les bendiga. Oramos. Gracias te damos, Dios, esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Pedimos tu bendición por cada uno. Y que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Rogamos tu bendición sobre cada uno este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Si quieren ofrendar o diezmar, ahí en pantalla está pasando el aviso donde ustedes tienen que hacerlo con gozo, con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Adiós.